Si ustedes se dieron cuenta, quedaron Beatriz nos creó unas incógnitas, y para poder entender esas incógnitas se necesita saber de evolución, se necesita saber de intencionalidad, de empatía. Son conceptos que vamos a ir construyendo poco a poco, que es para ya entender la danza como un todo. Lo tendremos en una de las charlas que vamos a hacer de la estética más allá de las moléculas. Para mí es un honor y un gusto que Mariluz Restrepo haya aceptado venir a nuestra cátedra. Mariluz es una gran amiga de la Universidad Nacional, ha sido profesora, hasta hace 8 años fue profesora de la Universidad Nacional, actualmente es profesora universitaria, ha escrito muchos libros y especialmente es una gran entendedora de Peirce, que vamos a Charles Peirce, del cual vamos a oír algunas cosas, y ella va a representar como a las ciencias humanas en busca de respuestas. Ya Beatriz nos dio unas a nivel de las neuroimágenes y nos hizo muchas preguntas que vamos a irlas contestando a lo largo de la cátedra. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias a todos ustedes. Y después de estas cosas tan atractivas y hermosas, aunque tengan toda la base de análisis neural, neurológico, del cerebro, etcétera, vamos a pasar a entender una propuesta filosófica sobre el ser. Y empiezo diciéndoles que muchos de ustedes seguramente lo conocen como Peirce. El pobre Peirce es Peirce. Esto es un error que se hace en el mundo entero, no es porque hablemos en otro idioma. El amigo Peirce, la primera vez que tuve la oportunidad de estar en un congreso sobre él hace muchos años, en el 89, fue en Harvard, la primera cosa que dijo la persona que lo presentó ante un auditorio internacional fue, sacó una cartera, la cartera, y dijo así en inglés, por favor, purse, como cartera, no Peirce. Entonces creo que se pueden acordar ahora por cartera en inglés, purse, y suena igual, purse. Si fuera Peirce, sería Pierce, y se escribe Peirce, otro error que muchos cometen. Bueno, el hecho es que no importa Peirce como tal, importa lo que nos va a contar él. Sin embargo, sí importa, porque, y tengo que contar esto muy brevemente, yo me enamoré profundamente de Peirce. Vamos a estar celebrando los 200 años, los 150, los que será, me olvidó ya, que la otra vez era el 150, 100 años de la muerte, 100, de la muerte, en el 2014, o sea que murió en 1914 y había nacido pues 70 años antes, más o menos. Su teoría ocurre antes de la guerra, esto es muy importante. O sea, fíjense que muere en 1914, escribe hasta más o menos 1910, y su perspectiva del mundo es una perspectiva optimista. Peirce es químico de profesión, nace y vive la mayoría de su vida con varios viajes a Europa en Cambridge, en donde está la Universidad de Harvard. Fue profesor de la Universidad de Harvard, aunque nunca tuvo un puesto estable. Y su trabajo fundamental de vida, para ganar dinero, la profesión, fue como químico, y trabajó en la unidad de pesos y medidas de los Estados Unidos, así como en el Instituto Geodésico. El Peirce, y voy a contar 3 cosas de esto, porque es que sin este contexto no tiene sentido lo que vamos a contar. Peirce es el primer persona que fue capaz de medir la circunferencia de la Tierra. Se le reconoce por haber sido el primero que se inventó cómo poner un puente entre la isla de Manhattan y el continente. La IBM, en una exposición sobre computadores hace unos 20 años, reconoce que el primer circuito de computación lo hizo el amigo Peirce. Los psicólogos reconocen que el primer trabajo experimental sobre el color, psicología del color, lo hizo Peirce. Los economistas de igual manera, etcétera, etcétera. No hay área del conocimiento en donde él no se haya metido. De maneras como profesional o por sus intereses filosóficos. Simultáneo a su trabajo científico, él desarrolla toda una propuesta sobre el ser, sobre el conocimiento, sobre la significación, sobre la manera como
creamos sentido, no solamente significación, sino como creamos sentido. Hay una teoría del ser humano, o sea, una antropología filosófica. No hay área también, más o menos desde las ciencias humanas o la filosofía, que no haya tocado. La pregunta que Peirce hace cuando tiene 17 años y tiene que entregar un informe, un ensayo para el colegio en un año adicional que tiene en los Estados Unidos, es: ¿qué tan extraño que haya 3 maneras para nombrar lo mismo? En este caso se va a relacionar primero, la primera pregunta es con las personas. ¿Por qué hay 3 pronombres para hablar de alguien? ¿Por qué soy yo, soy tú y soy, en este caso mío, ella, él o ella? ¿Por qué hay 3 personas, 3 formas de nombrar lo mismo, si de todas maneras estamos hablando de la persona? Algunos de ustedes que son lingüistas aquí les sonará bien feliz como yo solamente puedo ser yo cuando hablo yo. O sea, yo siempre seré yo porque soy el locutor, pero soy tú para el otro que no es el que habla, y soy ella cuando soy el referente de una conversación. Y simultáneo con eso, Peirce nace en un ambiente muy culto, en la crema de la crema de la conservaduría americana. No estoy hablando de política, sino de convencionalismo, que es Boston, en lo que los tradicionalmente hoy llamamos WASP, o sea, blancos, anglosajones y protestantes, en un ambiente muy conservador, él muy liberal en pensamiento, pero muy convencional. Se pregunta por lo mismo, y espero que hayan hecho la relación con por qué hay 3 personas para nombrar al Dios cristiano. Qué lindo, ¿no? O sea, yo, tú y él. ¿Y cuál es esa misma preocupación en que la ruptura del cristianismo frente al judaísmo es justamente, y bueno, frente a otras religiones monoteístas, es que hay 3 personas para un mismo Dios? Y cómo las 3 personas, mal traducido, se deberían llamar relaciones, no son personas. O sea, es un mismo Dios que tiene una relación de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Eso es cuando tiene 17 años. A partir de ahí, hasta el año anterior a morirse, su preocupación siempre fue la misma: ¿por qué 3? ¿De dónde 3? ¿Y cómo es que el hombre entonces hace preguntas adicionales? ¿Cómo es que conocemos? ¿Cómo es que le damos sentido a lo que nosotros podemos vivir en el mundo en que estamos? Y se apuesta, y voy a tratar de contar hoy muy brevemente, y por favor, todos ustedes les va a sonar a jericonza. Cuando yo enseñaba estos temas en esta universidad y en otras, dicen que eso se vuelve como una persiana que se enreda. Entonces sí, es persiana, pero no es persiana. También podríamos pensarlo desde otra forma. Hay quienes... Yo estaba en una conferencia maravillosa en Estados Unidos que se llamaba Tan fácil como 1, 2 y 3. Entonces tomémoslo por ahí, tan fácil como 1, 2 y 3. Pero con 1, 2 y 3, ustedes, los matemáticos que están aquí, los que están cercanos a la matemática, sabrán que con 1, 2 y 3 se construye cualquier cosa, muchísimas cosas. Entonces, tan fácil como 1, 2 y 3, yo voy a tratar de exponerles su pensamiento sobre el ser triádico y las rupturas que implican, y muy brevemente, en la segunda parte, vamos a entrar mínimamente a su teoría de la significación a partir de una visión del signo. Peirce dice que el ser, no el ser humano, el ser, lo sérico, está compuesto de 3 y no de 1. O sea, el ser no es un primer motor, no hay una primera cosa, porque si hubiera una, nada pasa. Fíjense la relación después con evolución. Pero si las cosas se dividieran, si una cosa se rompe, como la célula, en 2, ya no hay 2, sino hay 3. Si ustedes piensan en un camino que se bifurca, cuando el camino se bifurca quedan 3, ¿verdad? El que venía y los 2 que siguen. Entonces no hay posibilidad de que las cosas sean 2. Miren lo difícil que estoy planteándolo. Ustedes son hijos, ustedes chiquitos jóvenes, lamentablemente nosotros somos peor porque nacimos ni siquiera con otra opción de pensamiento, en que el mundo era dicotómico. Y Peirce se murió hace 100 años, pero sus escritos son de hace 120, 130 y 140 años.
Dice, el mundo no es dual. La dualidad, la dicotomía, no son lo que permite explicar la relación causa-efecto, sujeto-objeto, alma-cuerpo. Fíjense, todas las dicotomías con las que ustedes hoy, lamentablemente en los colegios les siguen enseñando. Cuando llegan a la universidad es completamente imposible, casi desbaratar eso. Pero seguimos creyendo que el mundo está hecho de cabeza y corazón, de ciencias sociales, ciencias duras, de cerebro que no tiene nada que ver con la vida actual, de la acción. Peirce hace 100 y pico de años está mostrando cómo está construido el cerebro. Entonces ahora empieza la jeringonza, que me van a permitir que la explique y ahí abrimos la pregunta si es necesario. Peirce dice, mire, vamos a suponer, y voy a usar un ejemplo le voy a cambiar el color simplemente para poder hacer uso de algo que esté aquí. ¿Cómo sé que ese mantel es azul? Además de que la luz tiene que estar, o sea, ¿qué es la azulez? Y dice, él usa el rojo, pero yo voy así con la azulez. Él habla de la rojez. La azulez es indistintamente de que haya cosas azules. Y sigan, por favor, piensen lo que estoy diciendo. Uno puede pensar en lo azul sin que no haya nada azul. Frente a nosotros ahorita, la azulez es, la acientez es, la calidez del calor es. Entonces dice, las cosas están compuestas de cualidades que son permanentemente presentes. Son cualidades que son posibilidades siempre, es una posibilidad cualitativa. Y toda esta división que tengo aquí, esto es un cuadro hecho por mí, no es un cuadro de Peirce, es un cuadro de síntesis, donde miramos cómo desde diferentes perspectivas él explica ese primer concepto que es la primeridad. Lo primero que ustedes tienen que quitarse de la cabeza es que primeridad no es un número ordinal, no es uno, ni primero, no es el primero en la fila, es la concepción de lo que no tiene nada más sino él en sí mismo. Desde una perspectiva lógica, la mónada, lo que no tiene dependencia, lo que no tiene relación, lo que es el ser en sí mismo. Si lo miramos desde una perspectiva psicológica, es la sensación pura. Y él pone un ejemplo, dice, la primeridad se podría pensar que solamente fue en el momento, si creemos, en que Adán abrió los ojos. O sea, ese instante minúsculo en que Adán abrió el ojo. La pura sensación pura, sin ninguna experiencia previa, sin ningún conocimiento previo, sin nada. Y un Adán, no un bebé que ya ha tenido 9 meses también de experiencias de otra forma. Un Adán, fíjense que es un imposible, pero es un posible. También este juego paradójico es muy importante. Es conciencia inmediata de cualidad, desde la psicología. En metafísica es ese potencial abstracto, es el modo de ser autónomo. Fíjense lo que quiere decir autónomo, que no necesita de nada más, es él en sí mismo, independiente, no independiente como república independiente, sino que no depende de nada, no analizable, no intelectual, y es en el tiempo la presencia presente. La segundidad, dice Peirce, entonces acuérdense que todo ser debe estar hecho de 3. Una cualidad pura, que necesita de un otro para poder existir, y eso, a ese nombre le va a poner, a él le va a poner el nombre de segundidad. O sea, la rojez, no solamente la azulez, es un posible, pero requiere de otro para que la azulez sea, o la calidez sea, o la dureza sea. Fíjense que me estoy inventando palabras. La azulez no es, pero en cambio la calidez sí se puede decir, pero uno podría decir la cientez, la montañez, la edificiez, o sea, la posibilidad de ser edificio, ¿cierto? Ok, la posibilidad de ser. Necesitas de un segundo para existir. Entonces la segundidad se refiere a los hechos existentes en bruto, si ustedes quieren agregar algo que no está ahí, pero... Y para hacer un paralelo, y no queremos entrar a todos los detalles, pero aquí ya implica una diada. Evidentemente hay hay un segundo. Empieza un proceso de dependencia y de relatividad. Las cosas son relativas la una con la otra. La una depende de la otra.
hay una postura de oposición, y así como Peirce dice que la primeridad la podemos reconocer a través del ejemplo imaginario de Adán, la segundidad es con lo que nos enfrentamos todos los días. Si yo sigo caminando aquí, no hay manera de no reconocer que yo me estrello contra un otro que no soy yo, que aquí hay otra cosa que no me permite seguir caminando derecho. No hay manera de no, apenas yo pongo el pie en el piso, de no darme cuenta que aquí hay un proceso de resistencia, de esfuerzo y resistencia. Él pone el ejemplo de la puerta. Uno va caminando, se encuentra una puerta y es la experiencia de tener que empujar la puerta, abriéndola, empujándola, cualquier forma de puerta para poder atravesar ese umbral. Y si seguimos, miren lo interesante como en psicología entonces ya no estamos en la sensación pura, sino en la percepción, o sea, es la base de la experiencia. Y supone una segunda modalidad de conciencia. Esto es antes de Freud. Bueno, Freud ya había escrito, pero no se conoce. Freud describe la interpretación de los sueños en el año 1900, pero él no conoce a Freud. Estaban hasta ahora empezándose a reconocer estos textos, y además todo este desarrollo lo empieza Peirce en 1860 y pico para adelante, y plantea, hay una conciencia de polaridad. Igual que hay una conciencia de cualidad, todos tenemos una conciencia de polaridad. O sea, la conciencia no es una, va a ser tres también. En metafísica es lo que se explicaría si en la primera es cualidad, esta es pura relación en bruto, es existencia, es acto, y es el modo de ser de la resistencia esfuerzo. Y se refiere a cosas que tienen que ver ya con el pasado, porque apenas el azul hace parte de una tela o de una pintura, de un plástico, ya fue. Con eso uno diría, pues ya, entendió, el azul estuvo, pues no. Y Peirce hace un estudio muy interesante, tiene un texto muy lindo donde muestra cómo los filósofos a lo largo de la historia, y escoge todos los 80 ejemplos que a ustedes se les ocurre, aunque se acercaron a la terceridad, a esta tercer componente que configura el ser, que lo constituye, porque esto es una ontología, nunca lo logran reconocer como que los tres son siempre presentes y siempre simultáneos, no presentes en el sentido del presente, sino siempre existiendo simultáneamente. El ejemplo más fácil, no voy a ponerme a referirme a todos los filósofos, pero el ejemplo más fácil es el de Hegel. Ustedes hasta aquí dicen, pero fácil, Hegel. No, Hegel entiende hasta donde íbamos. Contrarios, pero los contrarios producen otra vez un uno, que solo evolucionaría si encuentra otro que se le oponga. Pero la síntesis es otra vez volver a la no relatividad, a lo sí. O sea, el problema no es Hegel. Él contra Hegel da durísimo. Dice, la tuvo, la vio que había una posibilidad de tres. Y la dialéctica vuelve a jugarse porque los dos se resumen en uno. O sea, la perdió, y así sucesivamente. Con Aristóteles, a quien admira por supuesto, dice, en Aristóteles esto ya estuvo. Si ustedes ven, los que saben filosofía un poco, y si no los que se acuerdan del colegio, porque esto es de las cosas que les toca a uno para Gastalites, la primera parte, la primeridad se parece a la potencia en Aristóteles. ¿Se acuerdan cuando uno decía que la cosa está en potencia, después está en acto? La segundidad se parecería en acto, y la terceridad, dice Peirce, haciendo estudios fuertísimos, las malas traducciones de Aristóteles. Ustedes saben que Aristóteles se perdió mucho de lo que escribió y luego lo fueron agrupando, y todo lo que no cabía en ningún lado lo llamaron metafísica. Entonces dice Peirce, es muy probable, no, esto es en serio, esto no es Peirce, esto es otra tradición. Dice Peirce, es muy probable que todo el concepto de entelequia en Aristóteles correspondería a la terceridad, pero pues la quitaron de donde él iba y la pusieron en otro lado, lo mismo que hacen lamentablemente los editores y traductores de Peirce hasta hace muy pocos años, cuando ya por fin la edición cronológica se está haciendo, y es desbaratar sus escritos y ponerlos donde quieren. Entonces miren lo que ocurre con la terceridad. Si la primeridad es cualidad pura, la segundidad es el hecho existente, la terceridad es la ley general o el signo, va a ser el concepto de signo. La terceridad implica una triada desde el punto de vista lógico, o sea, no son dos, sino que necesariamente hay una triada que a su vez genera cualquier grupo, o sea, una poliada, cualquier posibilidad de relaciones. Son relaciones plurales,
son relaciones de composición, de combinación, no simplemente es la relación simple. Es ya no solamente la sensación y la percepción, sino el conocimiento, es donde se da el conocimiento. Lo va a decir también directamente, conocimiento y pensamiento para Peirce van a ser, no son sinónimos totales, pero casi sinónimos. Y hay una conciencia sintética de proceso, de mediación. La palabra clave de todo es mediación. Si aquí la palabra clave era cualidad, en la segundidad es la experiencia, la resistencia, pero por experiencia. En la terceridad es el concepto de mediación, de proceso. Nada es simple entre uno solo, y más faltaba, la relación tampoco de dos, sino siempre se requiere un punto mediador, que es lo que hace el proceso. Y pone mil ejemplos, entre el nacimiento y la muerte, ¿qué hay? Pues la vida, así sea de un minuto. Puede ser que la persona nació y murió lamentablemente muy rápido, pero hay un medio, entre lo que empieza y lo que termina hay un camino.